Entonces quiere decir que ahí sí tuviésemos que haber graficado, tendríamos, perdón, que haber graficado los 32 grados debajo de la línea del ecuador. Entonces, esa es la diferencia. Y cuando a mí me están diciendo por la espalda o de frente, ya me están delimitando, ¿qué? Me están delimitando también si es norte o es sur. Por supuesto, como yo sé que por la espalda voy a estar ubicado arriba de la línea del ecuador, ok, gráfico los 32 grados y tengo que aplicar el concepto. ¿Cuál es el concepto? De la deflexión. Cuando está arriba de la línea del ecuador es sur, ¿verdad? Pero si estuviera aquí abajo es norte. Es al revés de la latitud, porque fíjense, la latitud norte, por supuesto, está arriba de la línea del ecuador. Pero si hubiese sido una latitud sur, tendría que estar debajo. Entonces, fíjense que al decirme ya esto, aquí, por eso, no necesita decir que es norte o sur. ¿Por qué? Porque eso me delimita ya la posición, si me dice por la espalda o de frente. En todo caso, si no se le especifica si es por la espalda o es de frente, se le tiene que poner acá la ubicación, ya sea norte o sur. Entonces, ese sería el análisis de esta parte. Ahora bien, fíjense, la línea amarilla, ¿ok? Es la deflexión que hemos graficado, que son los 32 grados sur. Esto de acá. Todo esto de acá. Ahora bien, fíjense de que ahí también nos está diciendo que es el 24 de diciembre, donde en este punto de los 32 grados. Entonces, es por eso que, fíjense, ahí, este punto de los 32 grados es el 24 de diciembre, dando también esa fecha de referencia. Ahora, una vez que graficamos los datos que tenemos como base o iniciales, podemos proceder a calcular lo que sigue. ¿Qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo la ubicación geográfica o la latitud, que es lo mismo. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Ustedes saben que para encontrar una ubicación geográfica, nosotros tenemos que trabajar con un equinoccio, ¿verdad? Que bien sería o el 21 de marzo o el 21 de septiembre. Entonces, en este caso, fíjense, en este caso había la duda existencial de que se podía haber trabajado con 21 de marzo y también con 21 de septiembre, porque si ponemos a analizar los tiempos que tienen que pasar o los meses que tienen que pasar para llegar, fíjense, del 24 de diciembre y quizás retornar al 21 de septiembre, está casi lo mismo que del 21 de diciembre al 21 de marzo. Es como que diciembre y marzo, que son los dos equinoccios que nosotros podemos utilizar. Entonces, fíjense que ahí depende mucho de fases. Ahora, fíjense, acá decidimos trabajar con 21 de marzo. Entonces, ¿cuál sería el sentido que tiene ese equinoccio? Este de acá. Y siempre lo ponemos así, enorme y grande. Y he visto que no lo hacen en el examen. Si ustedes no ponen el sentido, ¿cómo yo puedo saber si están utilizando este equinoccio o este equinoccio? A pesar de que esté acá. Pero para mí el sentido me determina absolutamente todo. Y por supuesto me demuestra que ustedes saben identificar este giro que va a realizar la piel. Así que es muy importante. Todo el gráfico es importante porque aquí ustedes me están marcando y me están diciendo por qué están tomando esto, de dónde sale este ángulo, cómo calcularon esto. Pero si ustedes no hacen nada de esto y me hacen solo esto y esto, ¿qué puedo pensar yo?
que mágicamente lo resolvieron. Entonces, ojo con eso. Han habido muchos casos que no les he hecho valer ni la mitad. ¿Por qué? Porque para mí no tiene sentido que ustedes me saquen un resultado correcto, pero no me sepan graficar, porque esto es la base del cálculo. Bien, entonces, identificamos, o en este caso había que hacer esto que llamamos de prueba o error. ¿Por qué? Porque como les digo, es una duda existencial saber si trabajamos con 21 de diciembre, perdón, con 21 de septiembre o con 21 de marzo. Entonces, podemos empezar analizándolo con el 21 de marzo. Determinamos el sentido, fíjense, copiamos esto mismo con la flecha blanca y podemos calcular, fíjense, los días, ¿verdad? En este caso, ¿cuál sería mi fecha inicial o de dónde voy a empezar a contar? De la fecha que tengo yo como base en el enunciado. Entonces, 24 de diciembre, aquí hay un error, era 24 de enero, ¿no? Cada 24 se hacen 30 días, ¿verdad? Entonces, tengo que contar hasta el 21 de marzo. 24 de diciembre, 24 de enero, 24 de febrero, 24 de marzo, aquí ya me pasé y le resto hasta el 21 de marzo. Bien, si ustedes lo pueden hacer sin restar y demás, perfecto, es válido. Pero a modo de que vayamos entendiéndolo un poquito mejor en cuanto al procedimiento, yo se los propongo. ¿Cuánto me daría eso? ¿Cuántos días el 24 de diciembre al 21 de marzo? Serían 87 días. Entonces, una vez que tenemos el conteo, ustedes saben que automáticamente podemos pasarnos a utilizar la regla de 3 signos. 23.5 grados para 90 días. ¿Cuál será ese ángulo alfa para los 87 días? Bien calculado. Entonces, esto de acá, de la línea negra, fíjense, entre fecha y fecha estaría el ángulo. Me da 22.71 grados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo, ¿qué es lo que tengo? Tengo los 32 de la línea amarilla, que es el más grande, y por supuesto le voy a restar el más pequeño. A veces por apurados lo hacen al revés. Entonces, mucho cuidado. No manejen ustedes ese nerviosismo. Fíjense en algo, uno dice, pero es tan lógico que es más grande que esto, pero pasa. Entonces, fíjense, 32 menos 22.71 tendría que dar 9.29 grados. Y va a ser este pedacito de acá, ¿verdad? Entonces, esa es mi latitud. Y como está arriba de la línea del ecuador, va a ser norte. Bien. Ahora, fíjense, acá les he puesto la otra opción. Fíjense, graficamos nuestros datos bases, que sería la descripción de los 32 grados. Ahí tenemos la fecha del 24 de diciembre, pero en este caso, fíjense, voy a trabajar con septiembre. ¿Cuál sería el sentido? Fíjense ahí, lo he puesto súper grande también. Sentido contrario a las agujas del reloj, 21 de septiembre. Entonces, podemos hacer lo mismo, fíjense. Desde el 21 de septiembre al 24 de diciembre, ¿cuántos días hay? Ahí está, 21 de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y llegamos al 24. Pero fíjense aquí, si hacemos el conteo, nos da 93 días. Y esto prácticamente sí, está, fíjense, bien cerquita a lo que permite el movimiento de Big Bang o a lo que se traduce a la inclinación máxima de la Tierra. ¿Cuál es esa? Los 23.5 grados que los realiza en 90 días. Entonces, esta inclinación del vaivén, esto de acá, ok, estos 23.5 grados, es lo máximo que la Tierra se va a inclinar.
más de eso no puedo, ¿verdad? Esa es la inclinación máxima de la Tierra, que serían ese ángulo y esos días. Pero si yo trabajo con el equinoccio del 21 de septiembre para este análisis, me estoy pasando. Y eso es incorrecto. Entonces, fíjense de que sí, hay que admitir que esto prácticamente había que calcularlo 2 veces, ¿verdad? Para poder identificar, cuál de los dos era el correcto. De todas maneras, aquí simplemente graficando esto, y lo primero que se tenía que calcular o sumar eran los días, y con esto ya nos podíamos dar cuenta de que este no era el procedimiento correcto. ¿Tienen alguna duda de esto, por favor? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿O les ha quedado? Una pregunta. ¿Sí? En este caso, digamos, el ángulo que nos dio de la deflexión es 32 grados. O sea, obviamente el equinoccio que elijamos va a estar por encima de la línea del Ecuador porque es más, el ángulo es más grande que los 23, ¿no? Que es lo máximo. Ahora, ¿qué pasaría si, digamos, el ángulo que me hayan dado una deflexión fuera de 12? Pues ahí sí podríamos, de 15. Ahí ya es posible que la línea, o sea, el equinoccio que elijamos puede ir por abajo también, ¿no? También puede ir por arriba, depende de si el ángulo cuánto nos sale. Así es, para darse cuenta, para graficarlo. Ah, claro. Por ejemplo, si acá les hubiera dado un ángulo más pequeñito, entonces, ¿qué pasa aquí? También puede ser al revés. Ustedes, por ejemplo, pueden tener este ángulo más pequeño y este más grande. Entonces, no pasa nada. En la diferencia, ya ustedes a través de su gráfico se van a dar cuenta. Es decir, otra opción también sería de que, por ejemplo, tengamos este de acá, el equinoccio que estamos utilizando, se grafique aquí por debajo. Entonces, no se asusten, igual está correcto. Pero, ¿cómo saben si es lo correcto o no? Ya cuando ustedes calculen este ángulo alfa, por ejemplo, se van a dar cuenta. Si esto, por ejemplo, nos hubiera dado 40 grados, entonces ahí, ¿de qué nos hubiéramos dado cuenta? Ah, entonces el 21 de marzo no está acá, estaría más o menos por debajo de la línea del Ecuador, porque si de aquí a aquí yo tengo 32 y esto me da 40, entonces no es posible, ¿verdad? Borro, no pasa nada, me equivoqué, pero lo arreglo. Entonces me pongo la línea acá abajo y pongo que hasta ahí son 40 grados de alfa. ¿Se entiende esa parte? Sí. Entonces, de esa manera, a través del gráfico, fíjense, se pueden dar cuenta que también se pueden equivocar, uno se puede equivocar. Entonces, todo es a través del gráfico. Y con eso pueden hacer la prueba. Sí, si pasa los 90 días, como lo vimos acá, perdón, estoy respondiendo una pregunta en el chat, ya no, esto ya es incorrecto, ¿ok? Lo máximo es 90. Ahora, si nos hubiese salido 90, entonces es válido, ¿verdad? Pero aquí nos salió 93. En ese caso, está mal, quiere decir que no puedo trabajar con el equinoccio del 21 de septiembre. Claro, y yo me te quedo entiendo, nadie, con el lo importante primero que calculé, es el 21 de marzo, no le interesa si es... ¿cuánto es el movimiento? 87. Claro, lo importante es que lo hagan pasar a ese Canva. Entonces está correcto. ¿Ya? Pero trata de asegurar si son 4 las 4. Ese si le pegas en una prueba, aquí no sabemos cómo va a calificar Eliana, por ahí son 2. Por ahí no creo que sean 2, más que todo va a ser 4 preguntas. Sí, eso le ¿Ya? Vos hacer seguro no me di cuenta que lo cambié. Somos mi esperanza para ayudarlo a ese Canva. Yo también me equivoco. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta más de este ejercicio que tengan? ¿Les ha quedado claro?
Bien, entonces, ¿sí? Está claro. Ya, perfecto. Bien, entonces de esta manera, ustedes saben que solamente es un análisis. Hay mucho más que ustedes inclusive han debido ver en la ayudantía con María Alejandra. Entonces, fíjense que esto, ok, es una deflexión solar, pero, como les digo, o como les dije, que no se confundan con altura solar, van a haber casos en los que seguramente el enunciado les va a decir altura solar. Entonces, ahí, ¿ustedes qué tendrían que hacer? Utilizar la ecuación de altura solar para calcular una deflexión, y esa deflexión es la que se puede graficar, porque no se olviden que aquí ustedes no pueden graficar directamente una altura solar, ¿verdad? De que se grafica es una deflexión. Entonces, en caso de que aquí hubiese sido altura solar, necesito yo despejar y calcular esa deflexión, y recibe ese valor, lo voy a graficar. Así que vean todos los casos habidos y por haber, los que tengan el tiempo, y practiquen. Practiquen el análisis sobre todo. Tengan mucho cuidado de muchas personas que se equivocaron en esa parte. Bien, nos vamos a pasar entonces a la parte de la consistencia, porque igual, la verdad es que en este semestre que acaba de pasar, he visto muchas dudas y muchos errores en el examen, en el ejercicio de consistencia. Entonces, no me gustaría que ustedes entren a un examen con este tipo de dudas. Bien, he elegido también un ejercicio de uno de los dos grupos del examen para que lo podamos resolver y para que yo explicarles dónde se cometen errores comúnmente. Bien, fíjense, aquí tenemos este ejercicio que nos dice determinar si la estación A es consistente respecto a las estaciones X y Y. Bien, lo primero que tenemos que hacer nosotros, que esto nos sirve para qué, nos sirve para el gráfico final, es analizar cuál va a ser nuestra estación o nuestras estaciones confiables, cuáles van a ser nuestras estaciones o nuestra estación dudosa. Porque no se olviden que puede ser una, puede ser más de una, etc. Entonces, no hay diferencia, y no quiero que ustedes esto mecanicen en que, sí o sí las estaciones confiables son más de una, o sí la estación dudosa es una sola. No, puede ser más de una, pueden ser 3, pueden ser 4. Entonces, no mecanicen ustedes esto de que sí o sí son 2, sí o sí es una, para nada. ¿Dónde tenemos que hacer este análisis para saber cuál es cuál? Es lo que nos están pidiendo. Aquí dice, determinar si la estación A es consistente. Ahí ya me está diciendo que yo tengo que analizar si los datos que tiene esta estación A son confiables o consistentes o han sido tomados de manera correcta. Entonces, ahí, fíjense, ya me está diciendo de que esta estación A, como yo tengo que hacer la prueba, ¿ok?, de consistencia, entonces esa es mi estación dudosa. Y dice, respecto a las estaciones X y Y, si yo tengo que comparar los datos de mi estación A respecto a estas dos estaciones, nuevamente, fíjense, vuelvo a corroborar de que mi estación A es la dudosa, porque yo voy a compararla con estas otras dos. Y por ende, quiere decir que estas otras dos estaciones X y Y son estaciones confiables. Entonces, ¿cómo determinan eso? En el enunciado.
Y de esta manera, fíjense, también igual, no se mecanicen esto de que siempre está primero la estación dudosa en el enunciado y luego las confiables. No, puede estar también al revés. Entonces, se puede redactar la pregunta al revés. Y si ustedes mecanizan que primero está este, luego la otra, igual se van a equivocar. Entonces, lean bien, analicen bien, porque fíjense que esto luego se va a transmitir al gráfico. Y el gráfico es lo más importante. Entonces, hay personas, que hicieron todos sus cálculos bien, pero que en el gráfico lo hicieron al revés. En X una cosa, en Y otra cosa, y de qué me sirve o de qué no sirve, que todo esto esté bien, si al momento de graficar y hacer la curva másica, lo hemos hecho todo al revés. Ahí está el error. Bien, entonces fíjense, ya podemos identificar cuál sería la expresión confiable. Con este caso, fíjense, son dos expresiones. Sería la expresión X. ¿Okay? Y ya determinamos que la estación A es la dudosa, porque voy a comparar la estación A con estas otras dos estaciones. Fíjense que estos eran datos, consistente. ¿okay? Que ponen el ejercicio, tienen los años, tienen los datos de la estación X, de la estación Y de la estación A. Entonces aquí esto está ordenado. Fíjense. Los años, ¿okay? Desde el año 1999 hasta el año 2008. Quiere decir que esto está en un orden cronológico correcto. Pero puede haber casos, en ejemplo, este 7, este de primero, este en 1999 este en el medio, el 2001 aquí de último. Y si todo está mezclado, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ordenar cronológicamente, desde el año más antiguo hasta el año más actual. Entonces, me parece que en este ejercicio estaba todo desordenado y había que ordenarlo. Así que, si no hacían eso, entonces, ¿qué pasaba? Ya todo lo que vayan a calcular, inclusive como uno se da cuenta, en el gráfico, porque sus líneas les van a salir por aquí, por abajo, por arriba, y quiere decir que está mal. Y cuando ordenamos, por supuesto, no vamos a ordenar solamente el orden, valga la redundancia, de los datos, sino todos los datos que corresponden a ese año. Por ejemplo, el año 2006 tiene valores en la estación, en la estación X, valor en la estación Y y en la estación A. Entonces, ¿qué hago? Bueno, me llevo o lo arrastro conmigo a donde lo tengo que llevar, para que esté en el orden que quiero. Entonces, por ejemplo, el del año 2008. Si lo quiero llevar al medio, hagamos de cuenta de que el lugar correcto para ese sea en el centro, ¿ok? Entonces, ¿qué me llevo? No solamente me llevo el 2008 al medio, me llevo el 132, me llevo el 148 y me llevo el 182. No es ordenar solo esto y los demás no. Entonces, toda la línea, ¿ok? Me llevo conmigo todos mis datos de ese año. Entonces, ahí, mucho ojo con eso. ¿No? Si ya les toca un ejercicio o unos datos o una tabla donde ya está ordenado, no necesitan hacer o analizar ese orden. ¿Bien? Empiezan a realizar los cálculos. ¿Qué tenemos que calcular? Tenemos que calcular, en este caso, como ya vimos de que las estaciones confiables son 2, por ende, vamos a calcular un promedio de la estación X y de la estación Y. ¿Qué es un promedio? Es la suma de ambos valores divididos entre la cantidad que estamos sumando. Entonces,
Entonces sería 190 más 129 dividido entre 2, porque son los valores, que tendría que salir este valor. Para el segundo lo mismo, 147 más 169 dividido entre 2, le tiene que dar este valor. Y así voy calculando el promedio de todos los valores de X y Y. Una vez que tenemos eso, procedemos a calcular un acumulado. Ahora, me voy a detener aquí para que, fíjense, vean de que en la estación dudosa yo solamente tengo una, pero como les digo, hubiese haber tenido dos, por ejemplo. Entonces, ¿qué tendría que haber calculado aquí? Por ejemplo, hubiese tenido una estación A y una estación B. Aquí en dudosa, una más. También tendría que haber calculado un promedio entre A y B. Entonces, una columna más que diga promedio de estación A y B. Pero como solamente es una, entonces no se realiza eso, ¿verdad? Paso directamente a calcular el acumulado de X y Y. En este caso, ya tengo los promedios y con esto puedo calcular. Y esto, ustedes saben, es súper sencillo. El primer valor es el mismo. Me pregunta su compañero, perdón. Cuando teníamos dos estaciones dudosas, ya. Les decía de que si acá tendríamos dos estaciones dudosas, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? En el cálculo, también sacar un promedio de una estación A y una estación B, si existiera, ¿verdad? Entonces, no podemos pasarnos directamente a calcular el acumulado. Entonces, tendríamos promedio de la estación X y Y y promedio de la estación A y B. Y luego recién calcularíamos el acumulado también de X y Y y el acumulado de A y B, por ejemplo. Entonces, ¿qué es? Lo mismo. Bien, entonces, vamos se ve la pantalla, ¿no? en el acumulado, ¿verdad? Simplemente es la suma. Para X y Y, vamos a utilizar el promedio que acabamos de calcular. Copiamos el primer valor, que es lo mismo, y para el segundo tenemos que sumar 159.5 más 158 nos tiene que dar 317.5. A este le sumamos el 142 y nos tiene que dar 460. Y así vamos sumando. 460 más 124 nos tiene que dar 584. Y así sucesivamente, como en el índice. Entonces, una vez que calculamos el acumulado de X y Y, como la estación A está solita, entonces, fíjense, no hemos calculado promedio porque no tenemos con quién, pero si existiera, un poquito se calcula. Bien, y como está solita, lo único que vamos a calcular es el acumulado de la estación. Y nuevamente, fíjense, el primer valor lo copiamos. Y para el segundo sería 133. El segundo valor nos tiene que dar 256. Y luego este más 143 nos tiene que dar 399. Y así sucesivamente. Este más 104, 503. 503 más 142, 645. Y así hasta abajo. Entonces, otra recomendación que les doy es que copien bien estos valores iniciales, porque han habido muchos errores en los que aquí, al 1, ya todo esto que vayan a calcular va a estar o va a arrastrar ese error. Entonces, fíjense que al solo copiar los datos, que puede parecer fácil, porque uno dice, solo tengo que copiarlos. O sea, ¿qué puede pasar? Puede salir mal. Entonces, revisen bien. Han habido errores de ese tipo y también aquí, confundiéndose con las celdas a la hora de calcular los acumulados.
y ya uno, fíjense, que va arrastrando el error hasta el final. Bien, es popular para la consistencia en cuanto a los valores o los promedios y los no acumulados. Una vez que ya tenemos nuestra tabla completa, nuestros cálculos completos, lo que vamos a hacer es graficar. Aquí, para que me salga mejor, yo lo he hecho en un cuaderno, en una hoja cuadriculada, fíjense. En el eje Y, como pueden observar, esta es una regla general, que no se les olvide nunca. En el eje Y siempre se grafica la estación dudosa, indiferentemente que sea A, que sea B, que sea X, Y, el nombre que tenga, no importa. Y en el eje X siempre se grafica la estación o las estaciones confiables. Ahí no se mecanicen que siempre acá es la estación que está solita y acá son las estaciones que siempre son más de una, dos o tres. No, solo ustedes aprender es, en el eje Y va la estación dudosa, no importa cuál sea, y en el eje X va la estación confiable, no importa el nombre que tenga. Eso es una regla general, que no se aprendan por letritas, por esto no. ¿Por qué? Errores han habido. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a graficar, por supuesto, los valores que correspondan. En este caso, fíjense, los valores acumulados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a utilizar esta casilla para graficar y esta casilla. Entonces, yo ya determiné acá que mi estación dudosa es la estación A. ¿Comprenden dónde la voy a graficar? En el eje Y. Entonces, fíjense, el primer valor es 133, el segundo 256, y vamos verificando. 133, 256, 399, ahí está, 513, 45 y así. Y para la estación o las estaciones confiables, empezamos por el 159, 317, 460 y fíjense, ahí está. 317, 460, 500, 700, 800 hasta el valor final. Entonces, fíjense que ahí está el último valor, 1299, y el último del eje Y sería 1355. Ahí está también. Y aquí está el último. Entonces, una vez que los puntos, fíjense que son estos de acá, tenemos todos los puntos. ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes? Pueden hacerse una línea, como la amarilla que yo he puesto aquí, fíjense, entre el último tramo y el primero, o el primer punto y el último punto. Por supuesto, esta va a ser una línea recta, ¿verdad? Y de esa manera, esa línea nos va a servir como guía para poder ver de que cada uno de los tramos, fíjense, no tiene la misma pendiente. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, el tramo 1 está muy alejado de mi línea amarilla, que se supone que es la lineal. Entonces, el tramo 2 también, el 3, y dice peor el 4, y así. Quizás este tramo 6, fíjense, está un poquito más alineado. Y el último. Pero, si nos damos cuenta, a simple vista, las pendientes que tiene cada uno de estos tramos son diferentes. Por ende, yo puedo determinar de que la curva másica es inconsistente. ¿Se dan cuenta? Ahora, van a haber casos en los que ustedes grafiquen esto de acá, los puntos, ¿ok?, de cada tramo, y quizás van a estar bien apegadas a la línea de referencia que ustedes se marcan.
como es la mía, la amarilla. Entonces va a ser un poquito más complicado saber si realmente es una línea recta, ¿verdad? O sea, van a haber algunas que sí se van a diferenciar un poquito. Aquí la verdad es que se nota bastante, pero hay gráficos en los que casi no se nota la diferencia. Pero si ustedes aún así tienen esa duda de no saber cómo cambian las pendientes, recién calculen. En este caso, fíjense, yo no necesito calcular cada una de las pendientes para decir que esta curva es inconsistente, porque a simple vista, fíjense. Ahora, esto también tiene mucho que ver con la escala que ustedes utilicen para esto. Si ustedes no se dan una escala adecuada para poder graficar, lo más probable es que esto les va a salir, por supuesto, superlineal y no es el punto. E inclusive algunas personas ni siquiera se tomaron la molestia o no se toman la molestia de poner los valores y simplemente se dan una escala X, perdón, se coló. Y unen todos los puntos, no importa el valor que sea esto de acá, no le ponen los valores, unen todos los puntos, la cosa es que les salga recto y le ponen que es consistente. Y no es así. El gráfico no se hace por hacerlo, no es una referencia. El gráfico es la determinación de que los datos de la estación A, que es dudosa, son consistentes o no respecto a estas cantidades. Entonces, esto es lo más importante. Y si yo hago esto, okay, hago mis cálculos correctos y todo, pero esto lo hago mal y doy la respuesta lo que verdaderamente es, entonces está mal. Quiero que entiendan eso. ¿Bien? Ahora, como les digo, la escala que ustedes se den, que sea una escala adecuada, manejen con bastante calma todos estos valores y van a ver que así les va a salir una curva bastante apegada a lo real. Entonces, sí, aún así con esto, ustedes tienen dudas de que esto tenga pendientes diferentes, recién proceden a calcular. Si nosotros, como les decía, no podemos identificar a través del gráfico si la curva másica es consistente o no, entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a ponerme a calcular las pendientes de cada uno de los tramos. Puedo hacerlo de ecuación básica de cálculo de pendientes. Por ejemplo, el tramo 1. Me voy al gráfico e identifico en el eje Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Eso es el tramo 1. Reemplazo aquí y fíjense, mi pendiente 1 me da 0.78. Procedo a la siguiente. Para el tramo 2, valores de Y. Y2 sería y X, 1. ¿Cuánto me sale? 1. Y fíjense así para cada tramo. Por supuesto, una vez que calculamos, podemos observar que dice, todas las pendientes son diferentes. Entonces, prácticamente la curva másica, con esto yo recontraconfirmo de que es inconsistente. ¿Se dan cuenta? Pero esto yo no lo necesitaba hacer porque aquí ya me había dado cuenta, ¿verdad? Ya aquí yo ya pude dar mi respuesta y decir que es inconsistente. Pero, como les decía, en el caso de que no se vea esto a simple vista, y ustedes lo vean que es súper lineal, para despejar un poquito esa duda, pueden hacer el cálculo de las pendientes. Pero si no lo necesitan, no lo hagan. Simplemente den su respuesta de acuerdo a lo que están viendo en el gráfico. ¿Queda claro eso? ¿Tienen preguntas?
Auxiliar, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Y eso de los 5 años, cuando sobrepasan los 5 años, ahí, ¿cómo podemos darnos cuenta, digamos? Porque hay veces, como dice usted, que la curva, o sea, que el quiebre es mínimo, digamos, pero entonces se lo considera consistente, ¿no? Porque es mínimo. Y ya lo ven en los años. Eso sería, en este caso, ¿cómo podríamos saber eso por los años? Ah, ya. Ahora, eso de los años, que también es una regla que conocemos, ¿verdad? De los 5 años. Cuando yo lo utilizo, eso también he visto que solamente, o sea, me dijeron es cagamos en el consistente, segundo examen. me dijeron es consistente todo porque todos estos valores son menores a 5 años. Y la curva estaba así, súper inconsistente, digamos, ¿no? Dándole señales de que no era consistente. Y aún así me pusieron que es consistente porque no sobrepasa los 5 años de cada tramo o de cada toma de datos. Pero en este caso, ¿por qué yo ni siquiera lo mencioné? Porque todos los tramos, lo vamos a decir así, están choquísimos, no están alineados a línea amarilla. Entonces, por eso yo no necesito ni siquiera acordarme de esa regla porque no va a aplicar en este caso. Ahora, si hubiese sido el caso en el que, por ejemplo, yo tenga el tramo 1 diferente y pónganle el 2 y todos los demás sigan la línea amarilla, ¿ok? Sean totalmente rectos o lineales y yo solo tengo el tramo 2 y el 1 que son distintos. Ahí sí, yo digo, wow, casi toda mi curva es lineal, pero tengo esa diferencia en los 2 primeros tramos. Ahora sí, voy, me fijo en mi tabla, la toma de datos o la consecuencia de mis datos o la concurrencia de mis datos. ¿De qué año a qué año son? Prácticamente son de 1 año de diferencia, ¿verdad? Entonces digo, bueno, en realidad esto es bastante consecutivo, no se pasa de los 5 años, entonces yo voy a decir que es consistente. Bien, en ese caso, si solamente son 1 o máximo 2 tramos que varíen y los demás sean súper rectos, en ese caso yo ya me pongo a pensar y digo, a ver, voy a ver la diferencia de toma de datos de los años. Son menores a 5 años, entonces sí puedo considerar que mi curva másica es consistente, aunque tenga esos 2 tramos diferentes, pero me cumple con la toma de datos consecutivos menores a 5 años. Ahora sí, ¿está clara esa parte? Sí, ingeniera, clarísimo. Perfecto. Al último, vamos a ver un análisis de la última parte, que prácticamente es IDF y PDF, ¿verdad? Ahora, les he puesto un ejemplo. Duración. Que en este caso, el más completo, que también lo indiqué en una clase que tuvimos antes del segundo parcial, pero a pesar de eso, he visto muchos errores en él. Fíjense, aquí tenemos duraciones, ¿ok? Aquí tenemos valores de años, que les puede tocar en una serie de datos o no, y no pasa nada. Es decir, aquí simplemente estas casillas pueden no existir y no pasa nada tampoco. Pero, ojo con esto, si los años no están involucrados acá en su serie de datos, entonces en el enunciado yo tengo que tener que el número de años, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces, si a mí no me dan estos valores de los años,
me tienen que decir, tiene una serie de datos de 30 años, por ejemplo. Entonces ya esto yo ni siquiera sospecho que me faltaría. Pero ¿para qué utilizamos esto? Justamente para calcular la cantidad de años con la que vamos a calcular qué frecuencia y periodo de error. Bien, ahí está la diferencia. Entonces, una de dos, o tengo esto o directamente tengo el dato del número de años. Las duraciones. Acá también les quiero hacer una recomendación. Por ejemplo, puedo yo aquí tener duraciones de horas, de segundos, etc. Aquí no siempre van a ser duraciones de minutos. Entonces, ¿eso en qué me afectaría posteriormente? A la hora de, si hace falta convertir los datos, ahí entonces yo tendría que llevar a las unidades que correspondan para poder convertir. Bien, ahí, solamente ahí. Pero si mis datos están correctos y no necesito yo convertir, entonces prácticamente no me interesaría que esto no esté en minutos. Solo de que cumpla con el orden, que prácticamente esto por lo general se lo da ordenado. De duración, no de los valores que tenemos aquí en la tabla. Entonces, ojo con eso. Ahora, aquí tenemos duración de 10 minutos hasta 2:40. Tenemos valores de años. Aquí también, fíjense, 1963, 1943, está igual desordenado, pero acá no hace falta ordenar, así como en el ejercicio de consistencia, porque acá no graficamos. Entonces, si esto está o no está, no necesitan ordenar. Bien, vean esa diferencia, por favor. Ahora, tenemos los datos aquí, ¿y qué nos pide? Nos pide que determinemos la relación PDF. Entonces, aquí, en el enunciado de este ejercicio, no me está diciendo si los datos que yo tengo en mi tabla son de precipitación o son de intensidades. ¿Qué tenemos que hacer? Sucede este tipo de cosas, identificar, ¿verdad? Yo analizar qué datos tengo. Como no me dicen, entonces yo me las tengo que buscar e identificar qué datos son. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y por supuesto, sabemos de que para las duraciones lo clasificamos en la categoría y el orden estaría donde están los años en este caso. De no haber años, entonces ordenamos con 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, ¿qué dijimos? Primero vamos a identificar qué datos son porque en el enunciado no me está diciendo. En este caso, fíjense, tengo de 10 minutos a 2:40. Para este análisis no voy a analizar horizontalmente porque yo necesito saber, de acuerdo al tiempo, qué pasa con mis valores. ¿Qué quiere decir? Que voy a analizar verticalmente. Analizar, no ordenar todavía, solo analizar. Entonces, a ver, para 240 minutos yo tengo un dato de 20, pero para una duración de 10 minutos, fíjense, tengo un dato de 123. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí igual lo mismo, fíjense, en esta otra columna del año 1943, para un tiempo bastante grande de duración, tengo un valor pequeñito. Pero para 10 minutos, que es el tiempo más corto de duración, tengo un valor de... Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo aquí tengo datos de intensidades. A menor tiempo, mayor es el valor de intensidad. Entonces, fíjense, un tiempo pequeño,
un valor de intensidad grande. Un tiempo grande, un valor de intensidad pequeño. Bueno, entonces digo, los datos que yo tengo en mi tabla son datos de intensidades, pero a mí me está pidiendo un análisis de PDE. Entonces yo tengo que convertir estos datos de intensidades ¿a qué? A datos de precipitaciones. Bien. Ahora, otro error que he visto bastante aquí es, ustedes tienen esta serie de datos, ¿ok? Y yo les digo, determinar la relación PDF de la siguiente serie de datos. Y también en el enunciado les voy a decir, los datos que tienen en su serie de datos son datos de precipitaciones. Entonces ya se ponen a analizar, hacer este análisis y dicen, estos datos son de intensidades y empiezan a convertir, empiezan a calcular lo que sigue y lo que sigue. Pero ¿qué pasa? Yo en el enunciado o en la orden ya me dicen que son datos de precipitaciones. Y si ya me dan la orden de que son datos de precipitaciones, yo no necesito, no importa que no cumple. Quiero que les quede claro eso. Ok, si yo me pongo a analizar, la verdad es que son datos de intensidad, de precipitaciones, como lo dice el enunciado. Pero si ya la orden que dice que son datos de precipitaciones, entonces yo ni me mosqueo a hacer esto. ¿Por qué? Porque voy a estar equivocándome. Entonces, ya me da la orden de que son datos de precipitaciones, entonces yo no necesito convertir, no me importa que esto no cumpla, si es mayor, menor, de acuerdo al tiempo, no me importa. Ya me dijo que son datos de precipitación. Bien, ahí, ojo con eso. Porque si ustedes convierten esto, ustedes mismos se están dando más trabajo cuando no lo necesitaban. Así que fíjense que clave, como decimos, leer y leer bien el enunciado. En este caso, no nos dijo, lo tenemos que identificar. Ya sabemos que son datos de intensidad y como nos pide PDF, bueno, convertiremos estos valores a precipitación. Tenemos que, para tener precipitación y que queden las unidades que necesitamos, entonces la intensidad por la duración o el tiempo. Tenemos que convertir, fíjense, para una duración de 10 minutos, primero que todo. De acuerdo a lo que vimos, fíjense, vamos a multiplicar la intensidad por el primer valor de duración que estamos analizando, que son los 10 minutos, y esto lo tenemos que llevar aquí. Ahora, es la conversión de minutos y horas. Entonces, obviamente, minutos con minutos se nos van a ir, ¿verdad? Y va a quedar de esta manera. Esto ustedes ya lo han practicado. Solamente quiero que entiendan esta parte. ¿Ok? Ahora, por supuesto, tenemos que tener para duraciones de 20, de 30, 60, 120 y los 40, tal como tenemos. Y lo que tenemos que hacer es ver aquí en este caso si es una división o es una multiplicación y acompañarlo por el número que nos ha dado como resultado. Por ejemplo, acá, para una duración de 120 me dice que tengo que multiplicar todas las intensidades de duración por 2. Entonces, lo voy a hacer aquí, 120. Todos estos valores lo voy a multiplicar, cada uno de ellos, porque son intensidades, por 2. 23 por 2, 60 por 2, 70 por 2, 60 por 2, 52 por 2. El valor que me toque para cada duración. Entonces, de esa manera. Y fíjense, aquí ya tenemos nuestros nuevos datos, ya dividimos, ya multiplicamos por lo que nos tocó en la conversión. Fíjense, ahí está.
tengo mis nuevos datos. Una vez que tengo los nuevos datos, recién voy a ordenar. Aquí no lo ordeno todavía porque no sé si estos valores de datos me van a dar mayores, menores, si el orden que yo le voy a dar va a ser el último o el final. Entonces es mejor solo convertir, ¿okay?, para cada duración y luego ordenar. Pero si ustedes lo pueden hacer directamente, igual estaría perfecto. Eso ya depende de cada uno. Ahora, ordenamos los datos de mayor a menor para cada duración. Igual acá, aunque ustedes no lo crean, en el orden se equivocan. ¿Por qué? Porque, fíjense, ordenar para cada duración, en este caso, ¿cómo sería? Sería horizontalmente, ¿verdad? Todos estos valores, 41, 28, 25, 21, 21, pertenecen a una duración de 10 minutos. Y lo voy a ordenar desde el mayor hasta el menor. Todos estos valores de aquí horizontalmente pertenecen a una duración de 20 minutos. Entonces, ordeno. Desde el mayor, que sería el 45, fíjense, acá tengo que identificar cuál es el mayor, 45. Luego sería 44, luego 40, luego 37, y así. Pero si yo lo hago verticalmente, yo voy a estar mezclando los valores con las duraciones. Voy a estar mezclando mi precipitación de 60 minutos con la de 10 minutos, con la de 30, y esto no puede suceder. Bien. Y por eso que se respeta este orden. Ahora, verticalmente, ¿cómo sería? Sería si aquí, en vez de 1963, yo tuviera 10 minutos, al revés. Es decir, mis duraciones estén aquí, en vez de los años, y los años estén aquí, en vez de las duraciones. Ahora sí, podría yo ordenar verticalmente para 10 minutos, para 20 minutos, para 30, 60, etc. Siempre y cuando esté de esta manera, ¿ok? Duraciones aquí y años aquí. Entonces, ahí sí, esta casilla le va a pertenecer a 10 minutos, esta 20, esta 30. Pero aquí no. Aquí yo respeto, fíjense, de manera horizontal. Así que tengan cuidado con eso. ¿Qué puta? Una vez que ordenamos, fíjense, lo que yo les estaba explicando era de que como no tenemos el número de años, lo tenemos que calcular porque podemos. Tenemos los años de aquí, ¿verdad? De nuestra serie de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer una recta del año más actual, en este caso sería el año 2009, y lo vamos a restar el año más antiguo, que sería el 1943. Ahí está, fíjense. Ahora, aquí, cuando en el segundo año tenemos que el último número es impar, le tenemos que sumar 1. Bien, por eso se le puse con rojo. Cuando este es impar, le sumamos más 1. La suma no se realiza aquí al final. Si este es impar, le suma 1. No. El segundo valor del segundo año y el último dígito, cuando es impar, le sumamos 1. Y introducen esto en su calculadora y les va a salir 67 años. Ahora sí, con ese número de años que ya calculé, puedo proceder a calcular frecuencia y periodo de retorno. Esta es mi misma tabla, ya está ordenada, fíjense, es la misma, pero aquí ya yo le puse el orden. 1, 2, 3, 4, 5, ya no están los años, ya no los necesito, ya calculé. Entonces pongo mi orden, ¿verdad? Ahora calculo la frecuencia con esta ecuación que voy a considerar que m
sobre n, y aquí fíjense nuevamente, alguien me decía, pero si acá ya le sumé 1, ¿por qué le voy a volver a sumar 1 acá? Porque la regla es así, ¿verdad? Para calcular frecuencia, si yo tengo un número de años impar, entonces voy a utilizar la ecuación de sumarle más 1, m sobre n más 1. Ahora, si esto hubiera sido 68, entonces utilizaría la ecuación para frecuencia, un número par que simplemente sería m sobre n. Pero como aquí esto me dio impar, entonces, bueno, le voy a volver a tener que sumar más 1 porque así dice la regla de la ecuación. Bien, respeto. Y no pasa nada si aquí, ya le sumé, aquí no le sumé. No, la regla me dice que también. ¿Por qué? Porque es impar. Entonces, m sobre n más 1. M, ya sabemos que es el orden, dice 1 sobre 67 más 1, 68. Para la frecuencia 2, M, en este caso, 2, lo mismo, 67 más 1, 68. Orden 3, 3 sobre 68, 4 y 5 sobre 68. Y para calcular la frecuencia, el periodo de retorno, es al revés que la frecuencia o inverso a la frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que como acá ya tengo diferenciación, entonces hago lo mismo, pero de manera inversa, ¿verdad? 68 entre 2, pueden estimar el resultado, aunque sea con decimales, o dejarlo así, fracción. 68 entre 3, entre 4 y entre 5. Entonces, fíjense de que simplemente es la inversa de la frecuencia. En algunos casos, esto viene con el número de años inicial, pero quiero que mantengamos con esto, ¿ya? ¿Ok? Simplemente utilizando el último valor que hemos calculado aquí, que sería 68. Bien, para que ya no tengan más confusiones. Lo vamos a trabajar así, tal como les he explicado este ejercicio. ¿Alguna pregunta que tengan de lo que hemos visto en esta última parte? Una pregunta auxiliar. En el caso que no nos dieran los años como usted dijo, ¿cómo calcularíamos n? ¿Cómo? Si no les da, ¿qué? ¿Esto de acá? Sí, esos años, ¿no? Para saber. Y usted dijo que si no nos lo da, le podemos poner 1, 2, 3, o siquiera lo tiramos. No. Si no les da estos valores de los años, ok, en la tabla, le tienen que dar directamente en actual. Es decir, en el enunciado ya les van a decir a ustedes, por ejemplo acá, n igual a 30 años, o n igual a 50 años, n igual a 60 años. Ya les van a decir. Si no les da esto de acá, si no tienen estos datos de los años, en el enunciado les tienen que decir cuántos años son los que tiene la serie de datos para que puedan calcular frecuencia y periodo de retorno. Pero dice el caso de este ejercicio, entonces para eso usamos esto de aquí, ¿eh? Y lo calculamos de esta manera. Pero si no nos dan estos valores de los años, nos tienen que decir en el enunciado cuántos años tiene nuestra serie de datos. Entonces solamente hay esas dos opciones. Ya, ingeniera, muchas gracias. Ya. ¿Alguien más estaba preguntando? Ingeniera, disculpe, en el tema de duración, creo que usted dijo que tal vez no... Ya la terminó. Podría dar en minutos, o sea que tal vez nos podrían dar en horas o en meses. Dijo que teníamos que convertirlo, sería a minutos.
Eso no entendí bien. Ya, podría ser, claro, como es por lo general está en minutos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría ser en segundos, en hora, esas dos opciones más. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer si y solo si necesitamos convertir los datos de tablet? Es decir, si me piden PDF, el caso que vimos, ¿verdad? Si me piden PDF y tengo datos de intensidades, ahora mis tiempos, si no los tengo en minutos, entonces, ¿qué tendría que hacer? Convertirlos a minutos y luego calcular o hacer el cálculo de la conversión como ya sabemos. ¿Se entiende? Es decir, ¿cuánto sería en horas 10 minutos? A ver, ustedes que están así en numerología, con el tiempo. 10 minutos en hora, ¿cuánto es? ¿Un sector? Eso. Ahora, eso no te sé 10 puntos. Lo convierto a minutos, que va a ser 10, ¿no ves? 10 minutos. Entonces, luego hago lo mismo. Y con las otras duraciones igual. Entonces, convierto, si lo tengo en horas, lo convierto a minutos y ya puedo convertir como ya vimos. Entonces, lo único que habría que convertir serían los tiempos en caso de que los tengan en unidades diferentes. ¿No ves? Si están en horas, entonces llevo todo a minutos y ya empiezo a calcular ya sea precipitación o intensidad o a convertir. ¿No ves? Pero sería solamente un paso extra, nada más. Ok, gracias, ingeniero. Ya. Auxiliar, una pregunta más. Ya. El caso de que nos dieran la duración sobre el, digamos, en este caso que hicimos 10 minutos, 240, lo tendríamos que ordenar el tiempo de menor a mayor, toda la columna en sentido horizontal. Sí, en caso de que las duraciones estén tal como las vi, ¿ves? También podría ser, por lo general no, porque la verdad es como un poco delicado que esté como que mezclado el tiempo, ¿no? Pero en caso de que fuese, sería toda la columna. Entonces se mueve a donde corresponde. Horizontal, tal como vimos, pero si les toca a vertical, entonces también, ¿ves? Depende de eso. No se vayan a cruzar o no vayan a los datos. Cuiden ese aspecto. Dejen una oración. Usted dijo que en la frecuencia y el periodo de retorno en este ejercicio salió 69, ¿no? Y ambos trabajaron por 69 años, creo que fue. 68. Bueno, en realidad salió 67, pero para la ecuación de frecuencia, como es par 67, entonces por eso le sumamos un 1. ¿Eh? Para la frecuencia sí se llama, pero la del periodo de retorno, María, no se tendría que sumar como no, lo sí, ya porque sé que María Alejandra les enseñó, entonces lo vamos a mantener así, ¿ya? ¿De qué manera? Como usted está diciendo ahora, que no sé, que se le suma. No, o sea, como es 68, ¿no ve? A ver, les voy a compartir la pantalla. ¿Qué? Grabar. Aquí. Voy a hacer que se vaya toda la mierda. Acepta, por favor. Aquí, fíjense. Como es 68 años, entonces para el periodo de retorno no cambiamos nada ni vemos atrás y directamente lo mismo. 68 entre 1, 68. Lo mantengo, ¿ya? Ok. Ya, perfecto. De todas maneras, sé que hubo esa confusión en las ayudantías, pero les hice valer igual a los que hicieron como yo les enseñé y a como los enseñó María Alejandra. Si averiguaron o preguntaron, les hice valer igual. No les quité puntos porque entiendo que fue un error y todos nos podemos equivocar. ¿Bien? Entonces,
eso. Otra cosa que les quiero comentar es que, porque varios me pidieron que se pueda posponer un día más el examen, lo vamos a posponer para el día jueves. Para el día jueves a las 11:30 en el aula de siempre. Entonces, qué loco de mí. Está bien, ingeniera, gracias. Gracias, ingeniera. Practiquen, no desaprovechen, por favor, este día más, inclusive horas, a veces no. Belleza de aquí de puta. Despeja dudas o último momento, aprende más cosas, etcétera. Entonces, practiquen. No vayan con dudas con el examen, pero también, por favor, practiquen ejercicios de viento, prueba por inspiración. Entonces, practiquen todo. ¿Ya? Más tiempo para eso, porque sé que en esta clase yo no les puedo enseñar todo, pero me interesaba mucho, porque sé que hay personas que han acabado de llevar la materia y quedaron con dudas de los errores que tuvieron en el examen o la manera correcta de cómo se debía realizar. Entonces quería que de una vez lleguen sin esas dudas al examen. ¿Bien? Entonces sí les voy a pasar la grabación. Lo mismo, le pueden pasar a Gonzalo su correo, por favor, o hacen una lista de los correos y él me lo va a hacer llegar, ¿ya? Y yo, ni bien pueda, les paso, ¿ya? Les subo el video. Ingeniera, disculpe, y para allá, si nos pide allá, IDF es lo mismo, fijo qué datos me está dando. Ya. Si les pide la relación IDF, entonces lo mismo. Pero si sí, no les dice qué datos tienen en la tabla, tienen que identificarnos si realmente son de IDF o si son de precipitación. Entonces, si ya son de intensidades, no necesitan convertir nada, ¿verdad? Lo único que tienen que hacer es ordenar de mayor a menor y calcular frecuencia y periodo de retorno. Uy, pero ¿será que le pregunto cuántas preguntas van a hacer en el examen o no? Y les están pidiendo IDF, convertir esas Pregúntale. a densidades y luego no, carajo. Todo depende de eso y todo depende también del enunciado, ¿verdad? Si les dicen que ya son datos de intensidades, mejor aún, no necesitan ni identificar y directamente empiezan a ordenar y calcular. Y para hoy ven tenemos dos fechas. Ya. Dos fechas. Una pregunta del chat. Mierda, oye, no se da ni idea. A ver, no sé, La segunda fecha tenemos que buscar el desafío nuevamente. Ya. Si tienen dos fechas, ¿qué va a pasar? O si tienen que encontrar dos fechas. Ustedes saben de que, por lo general, para encontrar las fechas, depende también del ángulo, ¿no? Así como vimos de que si se pasa de los 90 días, ya yo no puedo encontrar una latitud, que esa es una inclinación máxima. Entonces, para encontrar las fechas, lo mismo, ¿ves? Si se pasa de los 23.5, ¿qué cosa? ¿Qué ángulo? El ángulo en el que se tiene que mover la Tierra, ¿ya? Esto no tiene que ver, o no es deflexión, no es inclinación, no es latitud. No, simplemente ese ángulo que ustedes tienen que moverse para encontrar la fecha, ¿ya? Si ese ángulo se pasa de los 23.5, entonces nunca voy a poder encontrar la fecha. Pero si es menor a ese movimiento, entonces puedo encontrar hasta dos fechas, ¿verdad? En realidad, una fecha sería, si es justamente 23.5 grados, que casi nunca es, ¿verdad? Entonces, ahí sería una fecha. Pero si es menor a los 23.5, tengo que encontrar dos fechas, ¿verdad? ¿Cómo las encuentro? Las encuentro tomando como referencia el equinoccio, ¿verdad?
en el punto de latitud, o quizás una fecha que tenga una deflexión y me muevo hacia la dirección que me va a indicar el sentido de la pieza. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, ustedes tienen que guiarse con esto. Si están trabajando con el equinoccio del 21 de marzo, ¿cuál es el solsticio que les sigue? Pegadito a marzo que viene. 21 de junio, ¿verdad? Ese es el solsticio. Entonces, el 21 de marzo va casado con ese 21 de junio. Y ustedes toman como referencia ese solsticio solamente cuando tienen que encontrar fechas. Si han practicado ese tipo de ejercicios, me van a entender. Entonces, para la fecha 2, ya es como la fecha de retorno. Entonces, mi fecha de partida va a ser en un solsticio, no en un equinoccio, porque vamos a retornar. ¿Se dan cuenta? Y lo mismo para septiembre. Si trabajo con 21 de septiembre a un solsticio, ¿cuál va a ser? El más pegadito a septiembre, que es el de diciembre. ¿Pues? Entonces, mi fecha de retorno o mi segunda fecha va a partir del 21 de diciembre. Se van a dar cuenta cuando lo practiquen. Entonces, va a partir sí o sí del 21 de diciembre. No importa que no sea equinoccio. No pasa nada. ¿Por qué? Porque yo tengo que tomar en cuenta que de septiembre a diciembre, del equinoccio al solsticio, son los 23.5. Entonces, yo necesito usar el solsticio para hacer mi cálculo. Pero inicialmente, por supuesto, identifico qué equinoccio voy a utilizar. O marzo o septiembre. Y de acuerdo a eso, utilizo el solsticio que está al ladito. Para marzo es junio y para septiembre es diciembre. Entonces, la fecha de retorno o la segunda fecha siempre parte, en este caso, del solsticio. ¿Más preguntas? Sí, el examen es un día jueves. Les vuelvo a repetir, por favor. Preguntas teóricas, quizás, pero como algo extra, ¿ok? Como puntos extras a los 100 puntos, digamos. Quizás. El día jueves, ¿a qué hora se corta la señal? El día jueves a las 11:30. No podemos en el mismo horario que estaba programado para mañana miércoles porque me estaba fijando de que el ingeniero Percy va a tomar examen de 9:15 a 11:30, creo, en el aula. Entonces, podríamos usarla después de eso, de 11:30, ¿ok? A partir de las 11:30. Obviamente, lleguen antes, estén puntuales, lleven su carnet, que es lo que yo les voy a pedir para que puedan ingresar al examen. Ya, muchas gracias. Ya, perfecto. Si pueden también decir en el grupo, por favor, que vienen de mesa, que el examen va a ser el día jueves para que los demás de sus compañeros se puedan informar. No se puede llevar formulario. Ya vale. Como siempre ha sido el examen, sin formulario. Sí pueden utilizar su calculadora, pero no la HP o la cual es otra, la Texas, la no sé qué, no, la normal o la sencillita. Porque tampoco necesitan, no les voy a preguntar integrales o ecuaciones enormes. No, ¿verdad? No lo necesitan. Entonces, eso. Para hallar la primera fecha tiene el sentido de la introducción a la deflexión. Para hallar la primera fecha, ustedes necesitan primero graficar los datos que van a tener por lo general. Van a tener también una fecha. ¿Ya? Solo hay dos casos. Por ejemplo, para encontrar una fecha, ustedes tendrían que tener o
el dato de una fecha y el ángulo para poder estimar o contar los días, ¿ve? Y con eso ustedes saben si va a girar en el sentido de las agujas del reloj o al revés. Con eso ya saben. Entonces, una vez que grafican, ustedes ya van a determinar el sentido.